Entras y ya está con el barandal. Esas son las pérgolas de concreto aparente que de todos modos nos cubrimos un poco con este muro y que la cama voltea hacia allá para que no te llegue a molestar tanto el sol. Que realmente pues son albercas no como son recreativas, para pasar el tiempo, no es tanto para nadar y hacer ejercicio. Hola, buenas tardes a todos. Nos encontramos con el arquitecto Gerardo Hernández. ¿Qué hola, cómo están? Estudio. ¿Cómo andamos, arquitecto? Todo muy bien, ¿y ustedes? Excelente. Pues venimos a grabar el proceso constructivo de tu gran obra. Bueno, si quieres, platícanos cómo vamos en el proceso. ¿En qué mes vamos, más o menos? Este es el mes 10 de la obra. Al principio el arranque sí estuvo complicado por las condiciones del terreno, que era una pendiente muy pronunciada. Teníamos 15 metros del nivel de la banqueta hasta abajo. Y como el cliente quería su jardín plano por la parte de atrás y no bajar tanta escalera, eso fue lo tardado para dar niveles, muros de contenciones y todo eso. Pero ya de ahí fue ya el proceso más rápido. Y viene siendo lo del ingreso, y que es la cochera, la rampa, y llegas a nivel de cochera. Por aquí van a bajar unas huellas, como escalones pues, que queda de este lado lo de la cochera y de acá queda un jardín con un pequeño talud. Perfecto, y aquí estamos viendo el proceso de armado del muro de concreto. El proceso del armado, exactamente, el muro de concreto, que primero se cola la zapata y se sacan las varillas hacia arriba. Ya una vez colada la zapata, ahora sí ya se puede empezar a armar el muro de concreto. Ya que lo tienen armado, ahora sí ya se empieza con la cimbra, con la duela de madera. ¿Y qué cimbra estás usando? Porque aquí veo una... Bueno, esta es una que se llama Cimbraply, si no mal recuerdo. Pero esa fue para un pergolado de adentro, que ahorita te lo enseño, que quedan de concreto aparente. ¿Aquí son duelas de qué? ¿De 10 centímetros? De 9 centímetros, porque como varían un poco la duela, en las carpinterías no te la dan tan perfecta. Te lo dan como 10 y medio o un poco menos de 10. Se recortaban de 9 para que quedaran parejas. Aquí es lo que ya va a ser la puerta principal. Entras y ya está con el barandal. Esas son las pérgolas de concreto aparente. Esas sí las querían lisas para que se vieran más limpias, entonces por eso era con ese tipo de cimbra, que no nos genera nada ni de beta ni nada. Qué bien quedó este remate, ¿no? Sí, está muy padre. Entonces las traves, dices que son de concreto aparente. Sí. Se ven muy blancas. Sí. Lo colamos con un concreto autocompactable, que tiene ciertos aditivos para que no se tiene que vibrar ese concreto. Buenísimo. Entonces, pues casi no tiene, si te fijas, no tiene burbujas ni se le ve la gravilla. Y trae gravilla, pues también no trae de la grava de 3/4, la más alta. Está excelente. Entonces, concreto autocompactable. Sí, de Cemex. Creo que nomás Cemex lo tiene y otra concretera. ¿Y con ese mismo vas a colar este? Sí. Nomás aquí ya se va a ver obviamente las vetas de la cimbra y las duelas. Excelente, excelente. Ya tienes tu barandal. Sí. ¿Qué son? ¿Soleras de...? Exactamente, ¿de soleras. Sí. Y se quería un barandal lo más discreto posible para que realmente luciera el árbol que va aquí abajo y pues todo el conjunto, que no te llamara la atención. Claro, el árbol. Se me olvidaba el árbol. El árbol va a estar bien interesante porque va a ser un filtro entre el paisaje y... Sí, se va a ver muy bien. Y que realmente el concepto de la casa es que todo gira alrededor del árbol. O sea, para cualquier parte donde tú quieras ir a la casa, pues tienes que recorrer el árbol, ya sea abajo, vas a la cocina, siempre vas a ver de todos lados el árbol. Genial. Ok. Ya tienen el piso. Sí. Es un porcelanato, ¿verdad? Sí, de 1.20 por 60. 1.20 por 60. Dejaste los ojos al filo. Sí, los ojos remetidos, que quedaron así que al parejo con el muro. Una sala de Aquí tele. es la sala de tele, sí, con su terraza, y que acá al lado está la recámara principal, que comparten la misma terraza.
Buenísimo. ¿Me recuerdas la orientación? Tenemos por allá. Allá sale el sol Ajá. y acá está el poniente. Ok. Pues ahora sí que está así. Y se Entonces junta con el problema del poniente, no tenemos problema por el poniente, pues. Ajá. Y el sol de la mañana, pues también como es muy agradable, no nos afecta tanto. Ajá. Que de todos modos nos cubrimos un poco con este muro y que la cama voltea hacia allá para que no te llegue a molestar tanto el sol. Si hubiera estado al otro lado, a lo mejor sí en la mañana Te pudiera pegaría dar de la frente. cara. Ajá. Entonces la cama está así y voltea hacia allá. Perfecto. Y con una súper buena vista. Aquí cambias el piso, ¿verdad? Sí, aquí quisieron meter un piso de duela aparente. Nomás en las recámaras. Todas las áreas comunes tienen el mismo piso de 1.20 por 60. Ok. Respetas el espacio de las boquillas. Sí. Genial. Igual aquí está lo del vestidor. El vestidor con un buen tragaluz, algunas lámparas. Entonces este es el baño. Este es el baño, pues aquí ya no se llegó hasta abajo porque llega el mueble y los lavabos, aquí van los espejos. Y acá a este lado está la regadera. Van a ser 2 espejos. Sí. Ok. Aquí igual se dejó remetido el azulejo para que no va la puerta, una puerta de cristal, pero para que tú no veas el azulejo, el canto pues botado, se remetió. Perfecto. Está bueno este azulejo. Muy limpio. Y aquí utilizas entonces el mismo piso de madera. Sí. Okay. Los canales estos qué buenos son, ¿verdad? Sí, porque me gusta más que si tú te estás bañando, pues obviamente todo el agua corre hacia el canal. Entonces no te está cayendo todo el tiempo el agua sucia, porque normalmente los ponen en el centro donde tú estás en la regadera bañándote y pues está cayendo el agua sucia. Entonces aquí corre el agua y se va por el canal y hacia la esquina se va. Sí, eso está genial. Un nicho, esta ventilación, bueno, tienes varias ventilaciones. Sí. Son las 2 ventanas, más aparte su domo de iluminación. ¿Y acá? Y acá a este lado ya nomás está el WC que también queda escondido. Acá. Con una puerta, ¿no? Sí. Perfecto. ¿Qué distancia? Esta es una medida que es útil saberla. ¿Qué distancia hay entre el muro y el otro muro? Porque le quitas 60 o 50 y tantos centímetros. Sí, al 55. mueble, ¿no? Si no mal recuerdo, son como 1.80 o 2.10 de distancia de... Sí, ¿verdad? Más o menos. Más como 1.80. Sí, un poquito menos de 2 metros. Sí. Todas las puertas van entonces hasta... Tienen cerramiento, pero... Tienen un fijo de madera exactamente. Ajá. Y a la puerta tiene 2.40, que es lo que la hoja de madera te da, los 2.44, para que se pueda ver una pieza completa. Y arriba de los 2.40 ya queda el fijo. ¿De qué va a ser la carpintería? De nogal. Nogal, buenísimo. Quedan de nogal. Muy bien. De este lado tenemos la otra recámara. La otra recámara. Que igual esta también sí disfruta de la vista. Tiene su balcón. Está un poco más pequeño que la terraza acá de la sala de tele. Pero pues sí, queda muy buena vista también. Y este movimiento que hiciste te protege un poco también del sol de la mañana. Así es. Porque el rayo viene inclinado. Entonces, si sale de allá, entonces empieza a irse así y ya no tenemos problema. Por ejemplo, ahorita son las 11 de la mañana, ¿verdad? Sí. Entonces, el sol que sale por aquí en este punto, de repente el rayo está por acá. ¿No? Entonces ya, a las 11 ya tienes esta inclinación. Muy buena dimensión la recámara, ¿verdad? ¿Cuánto tenemos? Tienen estas 450. 360 por 450. 360, se siente hasta más. 1, 2, 3, sí. Sí, 360 por 450. Por 450. Buenísimo. Que la cama pues nos quita los 2 metros. Si ponemos un mueble acá nos quita 50 centímetros. Entonces todavía nos queda muy buen espacio de pasillo para circulación hacia el balcón o hacia... Está de lujo 360, ¿eh? De lujo. Se siente muy bien. Y acá atrás su vestidor. Su vestidor y su baño ya más pequeño. Una L. Así es. Viene así en escuadra. Tú abres hacia acá y ya entras al baño y el vestidor. Igual con su domo de iluminación. O sea, la cosa es que en esta casa tengo que prender las luces hasta las
9 de la noche, digamos, ya cuando de plano no puede ser. Así debe de ser, ¿no? Sí, aprovechar al máximo la luz natural en todos los espacios. Entonces, si te fijas en baños, vestidores, todo, siempre hay un baño de luz natural. Excelente, y aquí lo diseñas todo corrido en una sola pieza. Sí. Te quedas Lavamanos, WC y ya la regadera. Y regadera, ¿no? Entonces, en esta misma pieza que mide ¿cuánto? ¿4 qué? Mide 4... Lo de la recámara. Sí, bueno, mide un poco más de la recámara porque aquí ya nos metemos... ok, aquí esto sí. Sí, hasta acá llegaba anteriormente, pero sí queda un poco más reducido el vestidor, entonces lo crecimos hacia allá. De acuerdo, te sales del eje. Sí. Y que al final de cuentas pues tú no notas Claro, porque va a está remetido. Que está la lavandería con su lavadora secadora y el centro de carga también queda un crucecito para jabones y todo eso. Y ya un pequeño patio que la verdad pues cada vez se usan menos, pero sí se tiene siempre que poner porque para el lavadero, el boiler o para dejar unos tenis que se te mojaron o algo así. Secar cualquier cosa, ¿verdad? Exactamente. Esta recámara pues es la misma, nomás que esta ya no tuvo la fortuna de tener la increíble vista. Entonces se le dio el patio interior, que es lo que genera el muro de concreto aparente por fuera y también por dentro queda aparente. Son las mismas medidas que allá, nomás aquí ya queda su patio interior. Esta recámara sigue estando muy bien, ¿eh? O sea, porque tienes todo este espacio para ti. Y aparte queda el nivel alto del muro de concreto para darle privacidad, porque es una banqueta por ahí, entonces no te alcanzan a ver hacia adentro. Pero está muy bien ese patio, y además está muy amplio el patio, ¿no? ¿Qué tiene? ¿Como 4 Tiene metros? 5 o 10. 5 metros. Está brutal. Y acá va la cama. Sí. Queda la cabecera allá y tú volteas hacia acá para que también quede tu circulación libre si vas al patio o si vas hacia el vestidor. Perfecto. Y aquí se ve cómo da la vuelta, ¿no? O sea, todo esto se cierra y todavía te queda la restricción lateral. Sí, queda la servidumbre Ajá. de 1.50. Recuerden, jóvenes, que el término servidumbre es un término local, así se le conoce, a esa restricción lateral. Muy bien. Son mismas dimensiones, entonces aquí no cambia mucho hacia la otra recámara. Y es espejeada probablemente. Sí. O sea, vuelves a hacer el mismo juego, fíjense en planta, ¿no? El closet en L. Y ahí viene su baño, su regadero, pues, WC y su lavabo. Pero es misma dimensión. Todo idéntico. Sí. Y ahora con esta ventana que dejas acá, ¿ok? Y estos muros ya tienen una mano de pintura, ¿no? Ahí vamos avanzando. Se les dio la fondeada desde hace como unas 3 semanas porque realmente para que seque no enjarre, dicen que tarda alrededor de 1 año, entonces siempre le tiene que dar desde en cuanto pueda su fondeada y que salgan todas las grietas posibles para volverle a dar ya su mano. Antes de entregar, obviamente se le da su última mano de pintura y ya quedan bien selladas las grietas. Pero se recomienda que al año darle otra pintada para que ya no haya problema con el enjarre. Al año otra completa. Al año otra completa, porque sí pueden llegar a salir algunas pequeñas grietas, Ajá. porque el enjarre sigue un poco húmedo. Órale. 1 año, no sabía eso, ¿eh? Eso está Sí. muy buen dato. Entonces con la fondeada se cubren todas estas grietas que son normales. El craquelado, ¿no? Ajá. Que ese fondo es pintura con un polvo que se llama caolín y sellador. Y se le da toda esa mano. Y yo ya después ya entra la pintura. Ya después de esta mano, entra la pintura. Queda bastante bien. Y ya no se pierden todas las grietas. Y ya con la pintura se hace una capita también y ya queda totalmente liso y parejo. Muy bien. Esa es la cimbra con la que usamos para el pergolado. Tiene esta capita, ¿no? Tiene esta capa, exactamente. De todos se le tiene que poner su desmoldante, pero tiene esta capa y pues te da un terminado completamente liso. Aquí igual pues seguimos viendo todavía el árbol, lo que les comentaba, que siempre vas a ver de todas partes
Claro, el aquí árbol vamos interior. bajando bien. Si bajas escaleras, si vas a recámaras, si vas a cualquier lado, siempre lo vas a ver al centro. De este lado quedó la cava que les había comentado en otro video. Ya se le dio terminado. Nomás va a quedar pintado el ladrillo blanco. Okay. Pero ya queda aquí con sus muebles se van a hacer sus muebles para poner las botellas de vino. Y darle un tema un poco rústico por el tema de los vinos. Aquí este enchape lo vas a cubrir con la jamba. Sí, aquí ya se cubre con la jamba de la puerta. Ok. Y bueno, algo que me gusta mucho es que si tú estás parado aquí abajo en el patio, pues también se ve muy padre el tema del pergolado igual. Que ahorita pues todavía no se pone el sol por el tiempo que es invierno todavía, no se pone todavía hasta arriba. Pero cuando ya tengamos el sol en verano que esté completamente arriba, pues también va a dar una sombra muy padre de las pérgolas aquí en el patio, que es lo viene siendo el árbol también. Claro, en el verano, ¿verdad? Sí. Esta es la sala, el comedor y su terraza, que igual pues también tiene la vista espectacular hacia allá. Y con esta terraza buenísima, fíjense cómo el sol del este lo absorbes en ¿cuántos metros? ¿Cuánto será aquí? Tiene 450 esta. Y dices que cada una de estas piezas trae 60. Sí. 1, 2, 3, 4, 240. O sea, una terraza al este de 250, 3 metros es lo necesario, ¿no? Sí. Para proteger completamente Del sol y del agua también, porque no alcanza a llegar hasta acá el agua. En dado caso de que haya una tormenta, pues a lo mejor se pudiera meter por aquí. Tiene su pendiente el agua para que se vaya para allá. Y aquí ya podemos dejarlo de los rieles y es lo que aquí estoy viendo. embutidos. Dejas estos canales completamente, bueno, los enjarras, ¿verdad? De los costados. Sí, y viene pones con su piso piso. abajo. Y es para que queden completamente el riel de las puertas al nivel de piso y no te quede ningún tropezón. Pero no consideras nada de drenajes aquí para el agua. En este caso no, porque no se nos alcanza a meter tanto el agua. Pero sí, por ejemplo, en la parte de arriba no quedan los rieles embutidos porque como que tenemos menos techo. Con la lluvia sí se nos puede llegar a meter el agua si hubiéramos dejado en este caso así, los rieles. Acá arriba nomás queda un escalón y para que no se nos pueda meter el agua. Muy bien. ¿Y ya empezaste la alberca? Sí, yo creo que ya la próxima semana la vamos a colar. Pero queda una buena alberca. ¿Cuánto mide? No se ve muy grande. Bueno, siempre se ven medio pequeñas en esta parte. Sí, que tiene 8 metros por 3. 8 metros por 3. 8 por 3. Ya terminado, ¿verdad? Sí, que realmente pues son albercas no como son recreativas, para pasar el tiempo, no es tanto para nadar y hacer ejercicio. Claro. Pero quedan muy buenas medidas. Oye, y estas escaleras están interesantes. Digo, muy masivas. Es que el tema era que, como aquí tenemos una servidumbre, que con unos escalones, pues querían que llegaran, por si hacen eventos, querían que llegaran hasta el jardín las escaleras de este lado. Entonces me hacía un poco raro, si tenemos una terraza tan amplia, dejar unas escaleras pequeñas y no se veía tan uniforme. O sea, como cortar las escaleras en algún punto no lo sentía tan... Sentía un poco raro. Entonces viene al puro paño de la terraza, las escaleras y de la servidumbre. De acuerdo, y haces mejor esta plataforma, basamento. ¿De qué lo vas a recubrir? De cantera. De cantera, ok. Y van a tener su iluminación en los pedales, sus baños de luz, pues para que no quede obscura. Sí, es que tienes mucho cambio de nivel, o sea que son casi 3 metros, no sé. Son como, sí, son como unos 240, 270. Entre este nivel y este nivel. Sí, obviamente nos hubiera encantado que quedara al mismo nivel, pero por las condiciones del terreno era muy complicado que se pudiera realizar eso. Se hace primero este muro de bloque que lo usan de contracimbra, después se pone el armado. Ya una vez que tienes el armado, ya nomás le dan la vuelta para la parte que queda como de deck, pero es pues puro concreto lanzado, ya no necesita ninguna otra cimbra del otro lado.
ya que el concreto lanzado pues, es muy espeso para que se quede pegado en cuanto lo lanzan. Este es el comedor, ¿verdad? Comedor, Sí. sala y cocina. Comedor, sala y cocina. La cocina y queda su alacena también. Interesante esta mirilla que le dejaste. Solamente asomándose un poquito. Sí, realmente, pues es que como aquí va la estufa, la tarjeta, todo sí se le dejó la ventana de ventilación. Acaba luego el refri, ya van alacenas. Y otra alacena, un cuarto de alacena. Y un cuarto de alacena acá. Muy grande. Sí, quedó muy amplio y se hicieron se colaron estas de concreto para que quedan más resistentes, porque luego aquí puede generarse un poco de humedad y si se hacen de madera, pues con el tiempo se pueden llegar a hinchar o tener problemas, o si le metes muchas cosas, pues se pueden vencer, entonces se quedaron completamente rígidos de material y ya nomás se están forrando pues de azulejo, se va a quedar todo forrado de azulejo blanco. Pues para toda la vida, ¿verdad? Muy bien. La relación que tiene con la vista pues es bastante franca. Y aquí va una isla, ¿verdad? Sí, aquí va una isla. Que una isla al centro, más aparte sus muebles a los extremos. Igual, de hecho, este mismo eje que venimos de allá, pues sigue siendo el mismo aquí abajo. O sea, no tenemos ningún remetido ni nada, queda pues, más limpio. ¿Logras resolverlo con este eje de lado a lado? Sí, y acá ya queda que es baño de visitas y también lo puede usar el estudio o una cuarta recámara. Estudio, cuarta recámara, que me gusta cómo lo resuelves porque, bueno, está antes de la sala, ¿verdad? Bien pudiste haber dejado el ingreso por acá después, sí. Que es como los retos que tienes, ¿verdad? En este proyecto, cómo segmentar las áreas. Pero sí queda, o sea, queda un poco más privado, por eso queda ese como un pequeño vestíbulo, no queda tan a la mano de la puerta y si hay, o sea, si se usa como cuarta recámara, pues que no te alcancen a ver que estás acostado o lo que sea y queda más remetida a la puerta. ¿Y este sería el medio baño de la casa? Este es completo. Baño de visitas, pero es completo. Pero sería de visitas, ¿no? Sí. O sea, yo como visitante tengo que bajar este baño. Sí, porque realmente las áreas de convivencia son aquí abajo. Arriba es pura área de noche, de recámaras y sala de tele. Que cada recámara tiene su baño. Pero si tú estás como visita, pasarías a este baño. A este baño. ¿Una puerta de templado, de cristal templado? Sí, igual aquí queda lo mismo, queda remetido el azulejo para que no se vea el canto y quede más limpio. Quede más limpio. Y el mismo detalle del canal. Sí. El monomando. Ese monomando, bueno, en el muro también puede quedar bien. Sí, de hecho sí también. ¿Y aquí tienes closet? ¿O es cama? No, aquí queda un escritorio para computadora y todo eso. Y la cama aquí queda de este lado para que tengas la vista completamente de frente. La cama la tienes aquí. Sí. Ok. Entonces aquí pues, para que el de la visita tenga la se fortuna. Despierte con esta vista. Sí. Que igual no tenemos ningún problema del sol porque sale de allá. Pues también nos protegemos con este muro. Entonces pues tienen la vista franca sin que te despierte el rayo de luz. Que también el muro nos ayuda a sentirnos que no estamos tan dentro de la fiesta, ¿verdad? Sí. Dentro del área social. Tienes este espacio, o sea, ya la terraza te comunica, pero también te separa, ¿no? Así es. Este elemento que tienes aquí. Me hubiera encantado quitarle esa columna. ¿La del centro? Es que fíjate, esta toma. Tienes unos planos aquí muy limpios, ¿no? Sí. Es como que este plano, sí. plano, y justo ese, o le falta ancho como para que juegue al mismo nivel que este, ¿no? Como una cara. Digo, sí es el mismo eje, pero sí, a lo mejor si hubiera funcionado también, y sí se pensó al quitar esa columna, pero en cuestión de costo, como es un claro de 9.40. 9.40, ¿verdad? Entonces, claro, tienes 9.40 de lado a lado. Exactamente, entonces se volvía algo más costoso. Sí. Mucho más costoso. Porque si te fijas, pues la columna más cerca, bueno, esa es de concreto, pero no hay, o sea, estas sí son columnas. Entonces quedaría ese punto muy frágil porque es el mero centro casi del área. Sí, claro.
Aquí te hubieran puesto unas traves o no, unas vigas. Sí, y como arriba tenemos la sala de tele y la recámara, pues se nos saldrían de... No podías peraltar. Exactamente. Ya. Entonces sí fue un tema ese de costo-beneficio que a final de cuentas pues sigue jugando con la parte de la fachada de frente y con el mismo eje. Sí, porque no lo ves mucho de la fachada. En la fachada ves más que nada la abertura total del Así fondo. es. Pues muchísimas gracias, esperemos regresar, pues yo creo que ya que la tengas casi lista. Yo creo que para más o menos como en abril, finales de abril, ya vamos a entregar la casa para que se den una vuelta a verla ya terminada completamente. No, pues ya con puertas, ventanas, todo. Va a estar buenísimo. No, y el árbol, porque el árbol le va a dar aquí la magia. El árbol, exactamente. Y aquí es otro piso, aquí queda una piedra San Andrés de formato 10x10. Ah, ok. En esta área para que tengas una sensación como de patio. Ya. O sea, que no continúe el mismo piso. Buenísimo. Muy bien, pues jóvenes, nos despedimos. El arquitecto Gerardo Hernández de Más Uno Estudio. Ahí dejamos sus Instagram, sus cuentas para que lo sigan. Y pues yo me despido. Nos vemos muy pronto. Saludos a todos.